Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Dorotea de Dinamarca. Ella fue una princesa danesa que pasó a la historia por ser una pretendiente a los tronos de Dinamarca, Noruega y Suecia, llegando a ser considerada como una amenaza para los usurpadores que le arrebataron el trono a su padre, siendo vista por sus partidarios como la verdadera reina legítima de tales reinos, pero no fue reconocida oficialmente como reina titular, siendo tan solo electora consorte del Palatinado. Esta biografía está realizada por petición de Liliana Mendoza, Andrea Díaz, Ofelia Robles, Jesús Ignacio Sánchez, María Cáceres, D'Alessandro Vélez y Facundo Manuel Mesere. Dorotea de Oldenburgo y de Habsburgo nació el 10 de noviembre de 1520 en el castillo de Copenhague, en Dinamarca. Fue hija del rey Cristian II de Dinamarca y de la esposa de este, la reina Isabel de Austria. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Dorotea la cuarta de sus vástagos. La princesa fue la primera hija que tuvieron los monarcas daneses, debido a que sus 3 hermanos mayores habían sido varones, pero tan solo su hermano Juan consiguió sobrevivir a la infancia, debido a que sus otros hermanos mayores, Felipe Fernando y Maximiliano, los cuales habían sido gemelos, fallecieron al poco de nacer. 2 años después del nacimiento de Dorotea, su madre, la reina Isabel, alumbra una segunda hija, la princesa Cristina, convirtiéndose así en los príncipes Juan, Dorotea y Cristina, los únicos hijos de los monarcas daneses que consiguieron sobrevivir a la infancia. En el año 1523, su padre, el rey Cristian II, fue destronado por su propio tío, el duque Federico de Schleswig-Holstein, quien gracias a sus partidarios logró sentarse en el trono danés y noruego, bajo el nombre de Federico I de Dinamarca. Ante aquel golpe de estado, el nuevo monarca ofreció a la ex reina Isabel de Austria el poder permanecer en la corte danesa junto a sus hijos, mientras que su marido, el ex rey Cristian II, era obligado a partir al exilio. Pero Isabel de Austria se negó en rotundo, partiendo así junto a sus hijos hasta los Países Bajos de los Habsburgo, donde su marido Cristian se exilió a la espera de recibir apoyo militar y económico por parte de su cuñado, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su estancia en los Países Bajos de la Casa Habsburgo, Dorotea y sus hermanos permanecieron bajo el cuidado de sus padres y de su tía abuela materna, la gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Austria, quien trató con mucho cariño a sus sobrinos nietos. La princesa tan solo tenía 3 años de edad cuando su padre fue destronado, viéndose la familia afectada por una serie de problemas económicos durante su exilio en los dominios de la Casa Habsburgo. En el año 1526, su madre, Isabel de Austria, falleció a causa de unos problemas de salud, quedando los hermanos bajo el cuidado de su tía abuela, Margarita de Austria, quien hizo una serie de cambios en la crianza y en la educación de los niños, recibiendo así Dorotea y su hermana Cristina una buena educación que las permitiese conseguir un buen casamiento, siendo la formación de ambas hermanas supervisada por una dama de la corte conocida como Madame Fien. Las princesas también recibieron una estricta educación católica por parte de fervientes católicos de origen español y flamenco, ya que la familia Habsburgo
era consciente de la simpatía que había mostrado la fallecida Isabel de Austria hacia las creencias protestantes, y temían que ambas hermanas acabasen mostrando interés hacia tales creencias religiosas como su fallecida madre. Pero pese a ser criadas por fervientes católicos, Dorotea empezó a sentir cierta simpatía hacia las creencias protestantes desde una edad temprana, ante las diferentes corrientes religiosas que existían en la corte neerlandesa. En el año 1530 falleció su tía abuela, Margarita de Austria. Quedan así los hermanos bajo la tutela de su tía materna, María de Austria, la cual era en ese momento reina viuda de Hungría, y acabaría sucediendo a su tía, la fallecida Margarita de Austria, como gobernadora de los Países Bajos de la Casa Habsburgo, los cuales se acabarían convirtiendo en el año 1555 en los Países Bajos españoles. La princesa sería continuamente comparada con su hermana pequeña Cristina, quien fue descrita desde una edad temprana como una princesa que poseía una gran belleza, y pese a que Dorotea era considerada también como una muchacha hermosa, sería descrita como más baja y delgada que su hermana pequeña. Desde su más tierna infancia, ambas hermanas recibieron una serie de propuestas matrimoniales, convirtiéndose tanto Dorotea como Cristina en unas princesas un tanto pretendidas, al ser consideradas de cierto interés político, como hijas del destronado rey Cristian II de Dinamarca, y por descender por vía materna de la poderosa Casa Habsburgo. Por esta razón, en el año 1527, el cardenal Thomas Wolsey intentó comprometer a alguna de las hermanas con Enrique Fitzroy, quien era un hijo legítimo que el rey Enrique VIII de Inglaterra había tenido con una de sus amantes, la dama de compañía Isabel Blount. Pero este compromiso fue rechazado por la Casa Habsburgo, al ser el pretendiente un hijo legítimo de dicho monarca inglés. En el año 1532, su padre, el destronado rey Cristian II de Dinamarca, viajó hasta Noruega para negociar con el gobierno noruego la posibilidad de que su hijo, el príncipe Juan, pudiese ser reconocido como el heredero de la corona noruega. Pero durante este viaje, su padre acabaría siendo encarcelado en el castillo de Sonderborg, por orden de su tío, el rey Federico I de Dinamarca. Mientras todo esto pasaba en tierras noruegas, el hermano mayor de Dorotea, el príncipe Juan, falleció a causa de una fulminante enfermedad en el verano de 1532, mientras se encontraba en la ciudad alemana de Ratisbona, acompañando a su tío materno, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo esta muerte bastante sentida por su familia. Al fallecer su hermano Juan, Dorotea se convirtió en la posible heredera del trono danés, noruego y sueco, al no tener más hermanos varones y por ser la hija mayor del ex rey Cristian II de Dinamarca. Ante su nueva posición como posible heredera, su tío abuelo paterno, el rey Federico I de Dinamarca, sugirió que Dorotea se casase con su hijo menor, el príncipe Juan, ya que pese a ser el segundo hijo del monarca, el rey Federico estaba dispuesto a apartar a su hijo mayor y heredero, el príncipe Cristian, de la sucesión del trono danés y noruego, para nombrar a su hijo menor, Juan, como el heredero legítimo de ambos tronos si se casaba con Dorotea, siendo un casamiento que fue ideado para finalizar con aquellas luchas de poder que había surgido dentro de la familia real danesa por el control de dichos tronos. Pero tal promesa matrimonial no fue aceptada por los tíos maternos de Dorotea, el emperador Carlos V
y María de Austria, los cuales verían al rey Federico como un usurpador del trono, además de ser un manipulador, desconfiando completamente de su palabra y de su promesa de nombrar al príncipe Juan como su heredero, para que Dorotea llegase a ser reina consorte de Dinamarca y de Noruega si se casaba con él, considerando esta propuesta matrimonial tan solo una estrategia para evitar que los descendientes del rey Cristian II pudiese reclamar tales tronos. Mientras se discutía la propuesta matrimonial que había sugerido el rey Federico I de Dinamarca, Dorotea recibió una interesante propuesta matrimonial por parte del duque de Milán, Francisco II Sforza, pero como aún se estaba discutiendo un posible compromiso con la corona danesa, su tío, el emperador Carlos V, decidió casar a dicho duque con la hermana menor de Dorotea, la princesa Cristina, convirtiéndose ésta en primeras nupcias en duquesa consorte de Milán, debido a que su tío, el emperador, no quería perder a un pretendiente como Francisco II Sforza. En el año 1533 falleció el rey Federico I de Dinamarca, siendo el trono danés y noruego heredado por el hijo mayor de este, el príncipe Cristian, quien pasó a ser conocido bajo el nombre de Cristian III de Dinamarca y de Noruega. Tras fallecer el rey Federico, se volvió a hablar de un posible compromiso entre Dorotea y su primo, el príncipe Juan. Pero una vez más, la familia Habsburgo se negó en rotundo, al ser un hijo menor del fallecido monarca, considerándolo como un matrimonio poco ventajoso para la princesa. Durante esta época, Dorotea también fue considerada como la posible prometida del rey Jacobo V de Escocia, quien parecía mostrarse muy interesado en contraer este casamiento, pero nunca inició oficialmente las negociaciones matrimoniales, debido a que Dorotea era considerada como una novia pobre al no tener una cuantiosa dote, además de que el monarca escocés temía el perder el apoyo y las alianzas que mantenía con la corona francesa si se casaba con una de las sobrinas del emperador Carlos V, debido a que el rey Francisco I de Francia y dicho emperador eran grandes rivales, casándose finalmente el rey Jacobo en primeras nupcias con la princesa francesa Magdalena de Valois y en segundas nupcias con la noble francesa María de Guisa, naciendo de esta segunda unión la conocida reina escocesa María Estuardo. Mientras se le seguía buscando un prometido, algunos miembros de la familia Habsburgo empiezan a buscar por su cuenta a posibles candidatos, como es el caso del conde Federico II del Palatinado, un hombre que había servido al emperador Carlos V y que siempre había deseado casarse con alguna de las hermanas del emperador. Incluso se dice que el conde estaba locamente enamorado de la hermana mayor de Carlos V, Leonor de Austria, a quien cortejaba y mandaba intensas cartas de amor. Pero sus sentimientos hacia Leonor de Austria fueron descubiertos por el emperador, y éste se negó en rotundo a que se celebrase aquella boda por amor, considerando al conde Federico como un hombre indigno de casarse con Leonor de Austria o con cualquier otra descendiente de la casa Habsburgo. El hermano menor de Carlos V, el rey de Hungría y de Bohemia, Fernando I de Habsburgo, se percató de que en los últimos años el conde Federico había empezado a mostrar cierta simpatía hacia la corona francesa, tal vez cansado de no ser recompensado por sus servicios prestados al emperador. Por esta razón, Fernando I de Habsburgo convenció al conde Federico para que pidiese la mano en matrimonio de la princesa Dorotea, una propuesta matrimonial que también sería apoyada por la otra hermana de Carlos V,
la gobernadora de los Países Bajos, María de Austria, quien se había convertido en la madre adoptiva de las princesas Dorotea y Cristina. El conde Federico II el Palatinado empezó a ser visto por algunos miembros de la Casa Habsburgo como el hombre idóneo que podría apoyar a Dorotea en sus reclamos sobre el trono danés y noruego, debido a que la subida al trono del rey Cristian III de Dinamarca no fue aceptada por los campesinos daneses, quienes consideraban que el legítimo rey era el destronado Cristian II y su descendencia, iniciándose así una serie de levantamientos que acabarían dando paso a una guerra civil, conocida como la Guerra del Conde. Ante esta situación, el emperador Carlos V pensó que su sobrina Dorotea sí tenía posibilidades de convertirse en reina titular de Dinamarca y de Noruega. Por esta razón, aceptó su compromiso con el conde Federico II del Palatinado, con la intención de conseguir su apoyo en tales reclamos y a la vez recompensar su lealtad a la Casa Habsburgo. El 18 de mayo de 1535 se celebró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Bruselas, y el 29 de septiembre de aquel mismo año se celebró su boda presencial en el castillo de Heidelberg, en el electorado del Palatinado, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión, y él 52. Pese a la gran diferencia de edad que existía entre ambos cónyuges, su matrimonio fue bien avenido, ya que los recién casados pronto descubrieron que tenían ciertas cosas en común, siendo ambos grandes apasionados de la naturaleza, de las excursiones, de los viajes y de las aventuras, además de que ambos eran grandes amantes de los bailes y del lujo. Los recién casados establecieron su hogar en el palacio de Neumark en el Alto Palatinado, viviendo así entre dicho palacio y el castillo de Heidelberg. Dorotea pronto se ganó el cariño de su marido, de su familia política y del pueblo palatino, convirtiéndose en una condesa muy popular que brillaba por su gran alegría, su bondad y por su imborrable sonrisa. Al año de casarse, la guerra civil que se estaba viviendo en Dinamarca finalizó, siendo el rey Cristian III de Dinamarca reconocido como el rey legítimo de los tronos danés y noruego, algo que ocasionó que el emperador Carlos V dejase de mostrar interés por tales asuntos, y que redujo las posibilidades de que Dorotea se sentase en tales tronos como reina titular. Pero aún así, su marido continuó estando involucrado en distintas conspiraciones e intrigas palaciegas relacionadas con la corona danesa. Dorotea encontró un gran apoyo en su marido y permanecieron muy unidos, acompañándose al conde Federico en muchos de sus viajes, especialmente en los viajes peligrosos, donde tenían que escalar montañas y cruzar ríos bravos, siendo ambos grandes apasionados del riesgo. El matrimonio también sería considerado como grandes derrochadores, llegando a gastar hasta las últimas monedas que tenían en grandes lujos y en caprichos, algo que ocasionó que se llegasen a endeudar en diferentes ocasiones. Pese a ser un matrimonio bien avenido, Dorotea no logró quedarse embarazada de su marido, siendo habitual que los condes realizasen numerosas peregrinaciones para rogar por el nacimiento de un hijo varón, y pese a que Dorotea no mostraba interés por las creencias católicas, ella realizaba tales peregrinaciones con la única intención de ser madre. Incluso tomaba todo tipo de remedios para aumentar su fertilidad y utilizaba distintos amuletos y reliquias religiosas, las cuales colgaba del cinturón de su vestido o metía en su propia cama con la intención de que les ayudase a concebir. Pero esto
nunca llegó a suceder. Pese a que Dorotea dejó de ser vista por muchos como la legítima heredera del trono danés y noruego, ella y su marido nunca perdieron la esperanza de hacerse algún día con tales coronas. Por esta razón, viajaron en el año 1539 a los Países Bajos y posteriormente a España, con la intención de reunirse con su tío, el emperador Carlos V, y pedir su apoyo en tales reclamos. Durante su estancia en España, Dorotea estableció una buena amistad con la emperatriz Isabel de Portugal, estando ambas muy unidas. Es más, dicha emperatriz ejerció como mediadora, logrando que su marido, Carlos V, escuchase al menos los reclamos de su sobrina. Pero finalmente, Isabel de Portugal falleció mientras los condes palatinos aún se encontraban en tierras españolas, algo que supuso de que Dorotea perdiese a su mayor aliada y que su tío volviese a ignorar sus reclamos. Tras esta pérdida, los condes decidieron regresar a los Países Bajos, pero durante este viaje hicieron una parada en la corte francesa para visitar a su tía materna, la reina consorte de Francia, Leonor de Austria, reencontrándose así el conde Federico con su antiguo amor. Durante su estancia en la corte francesa, Dorotea captó la atención del rey Francisco I de Francia, quien parecía sentirse muy atraído hacia ella, algo que alertó bastante a la esposa del monarca francés, debido a que Leonor de Austria era sabedora de que su marido era un gran mujeriego y un gran conquistador de mujeres. Así que ante el miedo de que Dorotea se convirtiese en su siguiente conquista, la reina Leonor no dejó a su sobrina sola en ningún momento. Durante su nueva estancia en los Países Bajos, la condesa recibió el apoyo de su hermana Cristina en su lucha por ser escuchada por su tío, el emperador Carlos V, en sus reclamos sobre la corona danesa y noruega, pero una vez más sería ignorada por este, afectando así a la relación que mantenían tío y sobrina. Dorotea siempre mantuvo una buena relación con su hermana Cristina. Es más, cuando ésta enviudó de su primer marido, el duque de Milán, Francisco II el Sforza, la condesa apoyó a su hermana cuando ésta se mostró interesada en contraer un matrimonio por amor con el príncipe de Orange, Renato de Chalon, un casamiento que no era deseado por el emperador Carlos V, quien obligó a ambos enamorados a separarse. Renato sería obligado a casarse con la princesa Ana de Lorena, mientras que Cristina fue obligada a casarse en segundas nupcias con el futuro duque Francisco I de Lorena. En el año 1544, su marido, el conde Federico, fue nombrado como elector palatino, convirtiéndose así Dorotea en electora consorte del Palatinado. Pero el matrimonio apenas disfrutó de tal nombramiento, ya que la alegría de haber sido nombrados como los nuevos electores se vería empañada por el hecho de que su tío el emperador reconoció en aquel mismo año al rey Cristián III como el legítimo rey de Dinamarca y de Noruega, algo que le dejó claro a Dorotea de que ella no obtendría más el apoyo de su tío en sus reclamos sobre el trono danés y noruego. Fue tal el desengaño que sufrió el matrimonio con el emperador Carlos V que los electores se mostraron en favor del movimiento protestante en la Navidad de 1546, una noticia que fue un gran disgusto para el emperador. Pero aquel acercamiento con el protestantismo duró poco, debido a que su marido pronto acabaría regresando al bando católico, algo que obligó a Dorotea a volver a reconciliarse con las creencias católicas, aunque se sabe que esto tan solo lo hizo cara al público,
debido a que en privado seguía mostrando más simpatía hacia las creencias protestantes. Durante los siguientes años, su marido empezó a sufrir de serios problemas de salud a causa de su avanzada edad, ejerciendo así la lectora como su cuidadora personal, hasta que finalmente su esposo Federico falleció el 26 de febrero de 1556 a los 73 años de edad. Al fallecer su marido sin descendencia, el electorado del Palatinado sería heredado por el elector Otón Enrique del Palatinado, quien permitió que el movimiento protestante se extendiese libremente por todo el electorado, algo que sería apoyado por Dorotea. Aquel nuevo acercamiento con el protestantismo ocasionó que su tío, el emperador Carlos V, le ordenase a su hijo, el rey Felipe II de España, que invitase a su prima a tierras neerlandesas para persuadirla de que abandonase las creencias protestantes y que abrazase de nuevo el catolicismo, algo que también intentó su hermana Cristina por su propia cuenta, pero la electora viuda se negó en rotundo a ser de nuevo católica. Tras enviudar, Dorotea se retiró al palacio de Neoburgo, donde llevaría una vida tranquila y apartada. Pero aún así no tardaron en llegar nuevas propuestas matrimoniales, debido a que ella era una viuda de 36 años y era del interés de algunos gobernantes protestantes de la época. Pronto se empezó a negociar un posible casamiento con el príncipe Guillermo, el futuro Guillermo IV de Hesse-Kassel, quien era 10 años más joven que Dorotea, pero tal compromiso no llegó a buen puerto. Después se empezó a negociar otro posible compromiso con el margrave Alberto Alcibíades de Brandeburgo-Kulmbach, pero aquel casamiento no se llegó a celebrar ante la inesperada muerte de dicho margrave en el año 1557. En el año 1559 falleció su padre, el destronado rey Cristian II de Dinamarca, tras haber pasado 27 años encarcelado. Así que ante la muerte de su progenitor, Dorotea se convirtió en su legítima heredera, siendo vista por sus partidarios como la única reina verdadera de Dinamarca y Noruega. Una vez más, Dorotea se mostraría interesada en reclamar sus derechos como heredera del trono danés y noruego, aunque ya no contaba con el apoyo de la Casa Habsburgo. Aún así, sería considerada como una gran amenaza para el nuevo rey Federico II de Dinamarca, hijo y sucesor del fallecido Cristian III. Por esta razón, el nuevo monarca envió a algunos de sus hombres a reunirse con la hermana de su rival, la princesa Cristina, para que ésta la persuadiese sobre sus reclamos sobre la corona, consiguiendo que Dorotea rechazase ambas coronas en el año 1561. Tras abandonar aquella lucha por el poder, Dorotea llevó una vida retirada como viuda en las antiguas propiedades que habían pertenecido a su fallecido marido, retirándose así de la vida pública, pasando largas temporadas en el palacio de Neumark, lugar donde acabaría falleciendo a causa de unos problemas de salud el 31 de mayo de 1580 a los 59 años de edad. Sus restos mortales descansaron en la iglesia del Espíritu Santo de Heidelberg, pero dicho lugar santo fue asaltado e incendiado por las tropas francesas en el año 1693 con motivo de la Guerra de los 9 años, quedando así la tumba de la lectora viuda completamente destruida. Su hermana Cristina la sobrevivió por 10 años más, siendo la única de los hermanos que logró dar continuidad a su linaje familiar. Dorotea
fue una mujer que dependió siempre de los intereses de su familia materna, siendo tratada como una simple moneda de cambio para que los Habsburgo pudiesen conseguir sus ambiciones políticas. Pero en el momento en el que ya no pudieron sacar nada más de ella, sobre todo su tío, el emperador Carlos V, fue apartado a un lado, siendo tratada como un objeto que ya no le servía para nada. Pese a perder el apoyo de su familia, Dorotea siempre ambicionó el poder sentarse en los tronos de Dinamarca y de Noruega, además del sueco, ya que dicho reino también había pertenecido por un breve periodo de tiempo a su padre, siendo vista la princesa por sus partidarios como la verdadera reina de tales reinos, pero por desgracia nunca fue reconocida como tal oficialmente, quedando la corona danesa y noruega entre las manos de otra rama familiar de la casa Oldenburgo. Pese a perder el favor de su tío el emperador, Dorotea siempre fue apoyada por su marido, el elector Federico, quien la apoyó en sus reclamos sobre tales coronas, encontrando en su esposo un maravilloso aliado que la acompañó en todo momento, disfrutando así de un matrimonio bien avenido, pese a la diferencia de edad que había entre ambos cónyuges y ante la falta de descendencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Dorotea de Dinamarca. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sido pretendientes a algún trono y que hayan sido vistas como las legítimas reinas por sus partidarios, pese a no ser reconocidas como tal oficialmente. También quisiera agradecer a Cristina Alonso Lozoya su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.